de imagen, pero como esto nos ha dicho Beppo que es muy caro y que cuesta mucho y que aunque es muy bueno todavía no, pues viene Chechu a hablarnos de un ecógrafo maravilloso que parece que nos va a resolver estos problemas, ¿o no? Bueno, buenas tardes. Yo quería agradecer al comité organizador que me haya vuelto a invitar. Es un placer, ¿verdad? Y sobre todo agradecer a los asistentes que en vez de estar ahí fuera, que hace un día espléndido, que estén aquí oyendo hablar de marcadores, de técnicas de imagen, que nos gustan poco, pero que al final se van a incrustar en nuestra práctica cotidiana. Porque yo cuando alguien, todos los urólogos tenemos que ver algún día un cáncer de próstata. Imagínate que te vienen a la consulta y te dicen, Pepe, oye, me han hecho un FI y me ha dado 140, ¿esto qué es? Y tú no tienes ni idea, o sea que al final hay que tener idea de estas cosas, ¿no? Yo me han encantado las charlas de resonancia, yo estoy encantado, o sea, tanto con Beppo, perdona Beppo que te voy a seguir llamando Beppo, que ya en su día empezamos con aquella, ¿no? Adopte un radiólogo, yo siempre decía, hay que adoptar un radiólogo en el servicio y un patólogo, y todos juntos, y nos juntábamos con Igone a discutir lo que veíamos, y ahora aquí pues es otro lujazo, como ha comentado el doctor Álvarez. Bueno, a mí me toca, lo que me han invitado a hablar es de los ultrasonidos de alta resolución, ¿no? Entonces, no sé si, voy a ver si no tengo problemas técnicos. Entonces, yo creo que en urología hemos avanzado mucho en el tratamiento. Somos unos virgueros, hacemos cosas con el robot, hacemos radioterapia hipofraccionada, CyberKnife, tenemos tratamientos, pero donde yo tengo una impresión que la urología no avanzaba es en el diagnóstico del cáncer de próstata. Aquí se ha comentado, lo ha comentado muy bien Alfredo, yo creo que es como lo de la cueva de Platón, ¿no? Que estamos ahí, ¿no? Viendo las sombras. Decidir que le hago una biopsia a un paciente porque tiene un PSA elevado, sabiendo la falta de especificidad que tiene este test, y hacérsela es como meterse en una habitación oscura a ver si encuentro algo. Entonces, yo quiero más información, quiero saber, como creo que el año pasado el profesor Algaba nos hablaba de que vosotros estáis viendo en escala de grises, yo veo histología, ¿no? Yo quiero saber, quiero entrar en la habitación con la información que me dais en la resonancia, es decir, quiero entrar con una linterna y si me dices que está en el cajón de abajo a la derecha, sé que voy a encontrar un tumor, quiero eso. Y además quiero tener un marcador que me diga, a este señor no le hagas una biopsia porque va a ser de esos 40-50% que vas a hacer una biopsia innecesaria. Al principio mostraba en las imágenes el doctor Mora cómo hemos ido bajando el número de biopsias que hacemos, pero creedme, diagnosticamos más cánceres y seguimos operando los mismos y tratando los mismos. Lo que estamos evitando es que los pacientes sean acribillados por nosotros, que nos encanta, ¿no? Entonces, el viaje imaginario al que os voy a invitar, he puesto las diapositivas en inglés por cortesía para la gente invitada, ya podéis perdonar, sería este. Este va a ser mi recorrido. ¿Qué son eso de los microultrasonidos? Yo no lo sé. ¿Es necesario esto de los microultrasonidos para el diagnóstico del cáncer con todo lo que tenemos ya? ¿Qué puede aportar esto? ¿Esto es fácil de aprender, doctora Sánchez? ¿Es fácil de aprender? Y luego, ¿dónde están en este primer año de experiencia con este dispositivo de ultrasonidos, dónde están las ventajas, inconvenientes, qué le vemos de bueno y qué le vemos de malo? Quizá al final de la charla a mí lo que me gustaría, o en la mesa redonda, es dónde encajamos esto, en el algoritmo diagnóstico, dónde lo metemos. ¿Lo metemos antes de los marcadores? ¿Lo metemos después? ¿Lo combinamos todo? Entonces quizá eso sería un poquito la idea, ¿no? Bueno, ¿qué son los microultrasonidos? Yo no, de verdad que no lo sé. Lo primero es decir que no tengo conflictos de interés. Me caen muy bien los distribuidores, tengo una relación estupenda con Teresa, que está ahí al fondo, que nos torturaba con las biopsias. No tengo conflictos de interés. Yo no sé muy bien lo que son, pero por lo que he entendido debe ser, si utilizamos ecógrafos convencionales que tienen un megahercios de 7,59, este trasto tiene 29. No sé cómo han conseguido meter allí tantos cristales en el transductor para llegar a mejorar un 300% y una resolución tan elevada. Entonces yo decía, bueno, no sé si esto será mejor o no, pero como en cirugía, si veo mejor, opero mejor, si yo veo mejor la próstata, seguramente podré diagnosticar mejor. Esto es bastante simple, ¿no? Yo preguntaba en el servicio quién quería operar con el sistema 2D y quién con el 3D, y todos querían con el 3D, y si les digo lo del robot, que no teníamos, pues seguro que con el robot. Y aquí pasa lo mismo. Yo le preguntaré luego a la doctora Sánchez si volvería a hacer las biopsias con el ultrasonido convencional. Ahí te lo dejo. Entonces, otra cosa interesante es que, bueno, hay que copiar lo bueno. ¿Qué se ha copiado? Pues una escala de clasificación de riesgo como tienen los radiólogos del PIRADS. Aquí se llama Primus. Y además esta escala pues, es un poco una herramienta para que intentemos hablar el mismo idioma y para ver cómo puede haber correlación entre los observadores. Y esto, bueno, pues entre nosotros, que somos 2 o 3 haciendo biopsias,
hay bastante correlación. Nos lo contará luego la doctora Sánchez en los datos. ¿Y qué se ve ahí? ¿Qué se ve con los microultrasonidos? Ahí tenéis lo que se ve. No es que se vea más grande, que también se puede ver más grande, sino que empieza a verse, ya no es ultrasonido, es algo como diría el profesor Algaba, parece que se ve nacini, se ve histología, se quiere ver histología. Yo nunca había visto el cuerno anterior del ápex, para mí el gran olvidado en las biopsias, también como se ve aquí. No siempre se ve así, evidentemente. Pero detalles anatómicos, que los límites, los eyaculadores, anatomía, que yo he tenido que volver a las láminas de anatomía patológica, con permiso, para ver un poquito, intentar entender lo que estábamos viendo ahí, porque también creedme que cuando empiezas con este dispositivo, lo que ocurre es que o todo te parece patológico o todo te parece normal, no tienes término medio. Entonces tenemos que volver a aprender esto, ¿no? Eso es un poco lo que se ve. ¿Y cómo han hecho esto? Pues no lo sé, igual, no sé, nos lo pueden contar los ingenieros, pero es un secreto bien guardado. Yo entiendo que si hay 200 y pico cristales en un ultrasonido convencional y eso excitado genera ese haz de ultrasonidos que luego recogidos, si metes 512, pues me imagino que será la forma. De momento lo han metido en un transductor que solo permite el corte longitudinal. Y son 46 milímetros, que en general sirve para la mayoría de próstatas. Está pensado inicialmente solo para planificar casi biopsia de próstata, aunque sirve para el diagnóstico, y tiene un par de ángulos de entrada de la aguja que salen por el extremo final, uno para la anestesia y otro para las biopsias, ¿no? Entonces, esos serían los microultrasonidos. Creo que tenéis las mismas dudas que tenía al principio. Bueno, pues es un aparato que se ve mejor, ¿no? Realmente necesitamos esto con todas estas imágenes espectaculares de resonancia y con lo bien que hemos mejorado sentándonos en la mesa con el patólogo que nos manda los cilindros por separado. Pues yo creo que sí, porque lo que hacíamos hasta ahora, la ecografía convencional y las biopsias transrectales nos daban ese valor predictivo positivo entre el 18 y el 42, pero lo que es más grave es que las zonas que se nos podían escapar de cáncer clínicamente significante son muy altas. Es decir, lo que estábamos haciendo era entrar en la habitación a oscuras y nos podíamos dejar un 48%. Entonces, todo lo que nos permita mejorar esto, ya ha hecho la resonancia y la fusión cognitiva, que demos un salto, pues cualquier tecnología que nos pueda mejorar va a ser bienvenida. Entonces, ¿cuál era el problema que teníamos con los ultrasonidos convencionales? Pues lo que tenéis ahí, ¿no? Una alta tasa de falsos negativos, muchas biopsias innecesarias, zonas donde realmente era más difícil acceder, zona anterior, zona transicional que no biopsiábamos, una baja tasa de detección que anda por el 30-40% en los mejores casos, ¿no? Cuando a un paciente le hacíamos una biopsia y salía negativa, le decíamos, bueno, disfrútelo usted hoy, porque si usted volviese mañana y le repetiría la biopsia de la misma manera, seguramente hasta un 30% tendría un cáncer de próstata. Entonces, hay algo que no estábamos haciendo bien, ¿no? Por supuesto, los nuevos marcadores nos van a ayudar a decidir a quién le hago o no, y la resonancia, ya lo habéis visto, nos permite la biopsia de fusión, no solo cognitiva. Las guías no acaban de poner esto en su sitio. De momento, del estudio PROMIS, lo que nos dicen es que hay que guardar la resonancia para los pacientes que tienen una primera biopsia negativa. Lo ha comentado aquí alguien antes. Incluso la NCCN te dice que además la resonancia, si es negativa, no excluye de que tengas y que ella sola per se no va a ser la que te permita tomar una decisión. Bueno, yo confieso aquí que me fío mucho de mis radiólogos y cuando hay una resonancia negativa me atrevo a decir que no le hago una biopsia, so pena de que puede haber un 18% de pacientes que tengan un cáncer de próstata que espero sea clínicamente insignificante, ¿no? Y yo voy a aprovechar para meterme con la resonancia. Estos son datos que seguro el Futterer sabe mejor que nosotros, que comparaban dónde se detectaban en las biopsias los cánceres de próstata con resonancia y con ultrasonidos convencionales. A la izquierda veis la resonancia y a la derecha los ultrasonidos y veis que bueno, la resonancia detecta más lesiones, 74 frente a 61, pero curiosamente la resonancia detecta, como bien sabemos, que hay más lesiones en zona anterior, en el cuerno anterior del ápex, y aunque todos se ponen de acuerdo en la zona media de la próstata, o sea que ya sabéis, si vais a buscar, la mayoría de los cánceres deben estar en la zona media, pero ya veis que hay una diferencia dónde se detectan y cómo se detectan. O dicho de otra manera, ¿dónde fallan estas pruebas, ¿no? Esas pruebas fallan ahí, es decir, hay zonas en la próstata donde la resonancia nos tiene que dar más información. Parece que el ápex, y hablo como profano, es una zona, una encrucijada donde hay muchas estructuras y anatómicamente pequeña, difícil a veces de interpretar para los radiólogos.
En las zonas dorsolaterales periféricas, quizá por la proximidad subcapsular, es más difícil de interpretar, pero desde luego donde aporta mucha información es donde antes con los ultrasonidos no llegábamos, que es la zona anterior, y por tanto lo que uno puede sacar de esto es que hay una información que se complementa, es decir, si tengo la información ecográfica y tengo la información, voy a tener más información, y tener más información va a ayudar a que yo decida cómo hago la biopsia, si la tengo que hacer por vía transperineal para acceder a zonas anteriores, y cuántos cilindros tomo y dónde los tomo. Entonces, todo lo que sea información es bien recibido. Estos datos ya se han comentado, la resonancia tiene un valor predictivo positivo, no solamente mejora la detección de cánceres clínicamente significantes en pacientes naïf y en pacientes con biopsias, también reduce el número de insignificantes, detecta el 90% de las lesiones index, tiene una correlación excelente con la pieza de anatomía, un 69%, incluso sube el Gleason, que es lo que nos interesa al final, pero también pues tiene sus zonas un poquito más grises. Yo lo hago para que el doctor Futeres se enfade y luego en la mesa redonda nos critique. Pues lo que hemos dicho, esas zonas, y luego la zona transicional sigue siendo, tanto por ecografía como por resonancia, zonas difíciles de diferenciar entre lo que es una prostatitis, es un adenómero, hiperplasia, una lesión. Aquí es donde es más difícil y seguramente luego le sacaremos más información. Y quizás una de las grandes limitaciones es, ¿me fío yo de mi resonancia? ¿Me puedo fiar yo de mi radiólogo? Hay algún paper por ahí que habla de que hasta un tercio, un poco más de un tercio de los informes de resonancia que se hacen según esas experiencias no son como para fiarse. Entonces, esto es lo que hay que mejorar, como bien habéis dicho, Beppo, y creo que es un poco el camino. Entonces, mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Pues yo creo que podemos hacer lo de la resonancia, entonces, lo de la ecografía. Si la mayoría de los cánceres de próstata están en la zona periférica, el doctor Algaba igual luego me corrige, me dice que no, y yo tengo una herramienta que es especialmente buena en la zona periférica, ¿por qué no hago mi primera biopsia centrándome en esa zona periférica con un sistema que me pueda mejorar el rendimiento? Así reduciré la necesidad de resonancias, si es que esto es posible, aunque nosotros no lo vamos a hacer porque es mejor tener la doble información, pero para que sea coste efectiva, me quedaré con la resonancia para las rebiopsias y en las zonas anteriores o de difícil acceso o si tengo que hacer fusión. ¿Qué hacemos con la zona transicional? Bueno, a ver qué ofrece los ultrasonidos, ¿no? Esta lámina creo que al doctor Algaba le suena o le puede sonar. Comparando en este estudio de hace ya 3 años, me parece, o 4 años, son pocos pacientes, pero se comparó qué tasa de detección tenía los microultrasonidos frente a una ecografía convencional y, como veis, había una diferencia casi del doble, 38-65 de detección de cánceres de próstata clínicamente significantes frente a la ecografía que hacíamos antes transrectal para guiar la biopsia y los microultrasonidos, con un valor predictivo que aumentaba un 15%. Es verdad que es una serie corta y lo que tenemos que hacer los que estamos trabajando con esta herramienta es demostrar que esto es así. Ya os he mostrado un poquito lo que se ve ahí. No solamente se ven mejor, sino que se ven datos anatómicos que uno tiene que esforzarse en acabar interpretando, pero también es cierto que estamos bastante familiarizados con la ecografía transrectal los urólogos, con lo cual, a priori, no es un paso demasiado complicado. La anatomía zonal se identifica muy bien y luego es una cosa curiosa. Si los ultrasonidos generalmente a mayor frecuencia, a menor profundidad de penetración, es decir, cuando quieres hacer partes blandas utilizas frecuencias más altas, este sistema con frecuencias muy altas te permite una penetración de 5 centímetros, que es bastante para ver una próstata. No sé lo que han hecho ahí, cómo lo han conseguido, pero desde luego la idea no parece mala, ¿no? Yo recuerdo la primera que hicimos, y Teresa es testigo, le dije al paciente, ¿a usted le han hecho una biopsia de próstata? Porque veía los tractos de la biopsia. Y me dijo, sí, hace 3 años. Estoy siendo un poco entusiasta, luego se van a enfadar conmigo. Esto es para que me invites una ronda, ¿eh? Es decir, la anatomía a veces que vemos es sorprendente, incluso nos nos vemos obligados a reciclarnos. Entonces parece que estos ultrasonidos nos van a ofrecer la posibilidad de ver mejor, de mejorar el rendimiento de nuestra primera biopsia, de reducir esos falsos negativos y encontrar los cánceres. Y esto es fácil de aprender. Se lo tendríamos que preguntar a la doctora Sánchez, no lo sé. Esa pregunta se la vamos a hacer también a los radiólogos, si es fácil de aprender a hacer una resonancia, ¿cuántos hay que hacer, no? Pero a priori se me antoja que tenemos una ventaja, y es que podemos registrar nuestros resultados, podemos tomar las biopsias y podemos comparar los resultados con lo que hemos visto y tenemos un buen feedback que nos va a permitir seguir mejorando, ¿no? Incluso hablar con el patólogo, mirar aquello y ver aquella correlación que hay, ¿no? Entonces,
en nuestra experiencia, que es modesta y ahora os la vamos a comentar, sí hay buena correlación en la clasificación de las lesiones entre los 3 urólogos que estamos implicados. Es decir, cuando alguien dice esto, ahora, por lo menos ahora, que esto es un Primus 3, como habéis hecho vosotros en resonancia, nosotros también solemos coincidir. Cuando uno empieza, es verdad que tira al medio en vez de a los extremos, pero por asegurar, ¿no? Entonces, al final, tiene su pequeña curva de aprendizaje. Os voy a mostrar un poco las tablas que tenemos. Hay unos cursos que te hacen cuando comienzas, te vuelves loco con tanto imagen, pero al final lo que tienes que hacer es meter el ecógrafo. Incluso tenemos la ventaja del tacto rectal, que no tenéis vosotros, o sí, no sé, si lo hacéis. Y eso es un poco la clasificación que se hace, y ahora os muestro cómo han obtenido esta clasificación. Yo me gustaría tener más información al respecto, pero parece que el Primus tiene, que es la clasificación que se utiliza, e incluso se utilizaron 5 investigadores en 93 pacientes, ya veis el área bajo la curva, de manera que cada vez que aumentaba un punto la clasificación, aumentaba un 10% la posibilidad de tener un cáncer, sobre todo clínicamente significativo. Con esos patrones que se repetían y comparados con las muestras histológicas, pues fueron definiendo estos Primus, del 1 al 5, el 1 y el 2 a priori no son patológicos, el 3 tierra de nadie, y 4 y 5 son los que parece que tienen buena correlación. ¿Y cómo se ve eso? A mí me recuerda esto lo de las, bueno, yo soy muy viejo ya, las bolas de cristal, las canicas aquellas, se ve algo así como esto, ¿no? Una cosa ahí dentro de un cristal. Entonces, el Primus, que sería normal, entre comillas, pues es lo que llaman, y ya hemos familiarizado esta terminología, el queso suizo, que yo seguro que el doctor Gaba nos dice que estos son los acinis, la glándula, ¿no? La cosa glandular, la cosa adenomatosa, se ve así como se ve ahí. Si quieres afinar un poco más y ves las glándulas y los ductos un poco más largos, pues es un Primus 2 y un poquito más hiperecogénico. Si quieres ir al 3, que esto es como el saco de todo, es un patrón más mixto, seguro que vosotros los radiólogos diríais, no sé qué demonios está diciendo este hombre. Y aquí empieza el festival. Esto nos encanta. Coliflor. A ver quién ve una coliflor ahí. Bueno, pues parece que tiene su correlación histológica. Esto que sí parece, hay calcificaciones, comedonecrosis, que no siempre es cáncer, a veces son prostatitis crónicas, pero esas imágenes de cielo estrellado, ese patrón así, es muy, los bright echoes, los ecos brillantes. O sea, que hemos empezado a hablar este idioma sin darnos cuenta y realmente los ves. Los límites se ven muy bien, con lo cual una lesión que desborda los límites también te hace pensar que es un Primus alto. Y estos patrones que llaman moteados, yo lo llamo macchiato de los italianos, o esponjosos, pues a veces no son tan fáciles de interpretar, ¿no? Pero es cierto que sí hay buena correlación y que en la escala, pues supongo que habrá que validarla, pero que es muy útil a la hora de clasificar, antes de tomar la decisión, dónde tomas las biopsias y cuántas biopsias tomas, ¿no? Hay buena correlación con el Gleason de la pieza, ahí veis, a medida que vamos hacia la derecha, hacia vuestra derecha, la zona azul sería benigno y de ahí para arriba el Primus 5 ya veis la cantidad de patrones altos en correlación con la biopsia. ¿Y qué ventajas y desventajas hemos observado en este año de experiencia con los ultrasonidos? Pues ventajas, yo creo que es una técnica sencilla y han diseñado un prototipo muy intuitivo. Los detalles anatómicos son, es decir, yo antes no hacía biopsias de próstata y ahora hago cola para ver si puedo hacer alguna. Es decir, es como volver a tener interés otra vez por algo anatómico porque se ve realmente de una manera muy interesante. Es verdad que a veces pues necesitas varias horas para acabar comprendiendo lo que ves, pero bueno, la anatomía se ve muy bien, te recreas viendo la anatomía, tardamos más, lógicamente, pero los detalles son muy interesantes y yo creo que además otra cosa buena es que el Primus se reproduce entre nosotros, ¿no? Entonces, ventajas, que no es una técnica nueva, que ya hacíamos esto antes, lo único que tenemos un dispositivo con mejor resolución que teóricamente nos va a permitir ver mejor. Y el problema es que cuando lo pruebas, ya no quieres hacer de otra manera las biopsias. Sí, las puedes hacer transperineales, por fusión, todo lo que quieras, pero cuando las haces transrectales ya no quieres, ¿no? Luego, insisto, que el Primus es bastante reproducible, lo hacemos los urólogos, esto no quiere decir que vayamos a dejar de adoptar a los radiólogos, nos sigue interesando vuestra información, sobre todo para hacer fusión cognitiva, fusión real, ¿no? Buena tasa de sensibilidad para detectar tumores en el cáncer de próstata, casi duplica la que tenemos con la ecografía convencional, especialmente en la zona periférica y en esas zonas donde por frecuencia es más habitual encontrar cánceres de próstata. Entonces, yo creo que es una herramienta interesante para el escaneo de esta próstata y la búsqueda de estos cánceres, ¿no?
Y luego además que tenemos la ventaja de que si tú has hecho una planilla con tu información de lo que eran los premios y tienes tu resultado histológico, que puedes realmente autocriticarte y decir, madre mía, no doy ni una, o efectivamente donde he hecho 5 hay un Gleason 8 o lo que sea. Y eso es una gran ventaja para nosotros a la hora de la curva de aprendizaje. Desventajas, pues que efectivamente hay zonas donde no llegamos bien, próstatas grandes, zona anterior, zona transicional a veces es difícil, vemos tantas cosas que no podemos diferenciar. Y eso siempre es una limitación. Es verdad que la resonancia ahí nos aporta más información, si bien es cierto que la zona transicional sigue siendo un territorio hostil. Solo tenemos un corte longitudinal, nos arreglamos bien, esperamos que el siguiente paso sea añadirle más opciones y más posibilidades. De momento no tenemos, aunque ya hay ideas para hacer la posibilidad de hacer fusión, y fusión cognitiva y fusión real, que ese sería el siguiente paso. Y bueno, pues a veces cuando empiezas a hacer las biopsias por las zonas que no sospechosas, como se ve también, el propio disparo de la biopsia altera la estructura, entonces tienes que tener en tu cabeza muy bien la información que has recogido para no luego tener dificultades para interpretar, con lo cual lo que hemos hecho nosotros en esos casos es biopsiar primero las zonas sospechosas y luego tomar una muestra sistemática de las zonas no sospechosas, porque cuando tú muestreas, el hecho de que se vea con tanta resolución, el pinchazo también puede distorsionar la imagen. Y bueno, al final algo ya está saliendo de fusión, o sea que ya están pensando en nuestras inquietudes. Yo lo único que quería era daros las gracias, recordar que el mes de noviembre es el mes de la próstata y sin más, que lo hagáis. Vamos, no hay más que decir. Gracias.